Un senador estrella regresará este 20 de julio. 2 curules en el Congreso serán otorgadas este 17 de junio, cuando haya presidente. En definitiva, en el próximo gobierno se estrenará el Estatuto de la Oposición, un hecho que se está esperando desde la Constitución de 1991. El que no alcance la presidencia, puede ir al Senado. Quien no resulte ganador en las urnas el próximo 17 de junio, en la segunda vuelta de las presidenciales, entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, tendrá la opción de volver al escenario donde se proyectó en el espectro nacional, el Senado de la República. Este hecho es inédito en el país y, para no repetir exclusiones del pasado, permitirá que el segundo candidato con mayor representación popular no desaparezca del panorama público en los siguientes 4 años y, por el contrario, pueda asumir una legítima oposición. El avance se logró tras la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2015, reforma de equilibrio de poderes que complementó las normas constitucionales sobre el Estatuto de la Oposición, para lograr un equilibrio en el ejercicio del poder público. A su vez, la fórmula vicepresidencial que no logre su meta podrá ir a la Cámara donde ya es representante Ángela María Robledo. Marta Lucía Ramírez estuvo un periodo en el Senado. No habrá suma cero. La llegada al Senado del segundo más votado es para Andrés Felipe Bernal, docente de Ciencia Política de la Universidad Gran Colombia, un hito en representación política, pues sería la primera vez que no operaría una de las particularidades propias de los sistemas presidencialistas, que es el juego de suma cero, en el que el ganador se lleva todo. Lo habitual es que terminada la elección, el ganador tiene la potestad de nombrar todos los cargos del Ejecutivo, mientras que el perdedor debe asumir una posición casi nula dentro del sistema. Ahora, cuando uno de los derrotados asuma su curul, este tendrá una jefatura natural de una oposición con fuerza y legitimidad para modificar dinámicas propias del Congreso. No obstante, Bernal explicó que esto también puede generar discrepancias en el legislativo y, por ende, de los partidos con congresistas de primera y segunda clase que estarían sometidos al candidato perdedor. Y si no las aceptan, quien la recibe, podría entrar Sergio Fajardo, que quedó de tercero. David Andrés Murillo, constitucionalista y docente e investigador de la Universidad Libre, aclaró que, según el estatuto, estas curules son de tipo personal, y si no son aceptadas no podrán ser reemplazadas. Estamos entonces frente a un derecho personal y no de los partidos. No creo que ni Duque ni Petro rechacen dicha curul, en la eventualidad de llegar a perder, porque es a través de ella que podrían lograr hacer oposición y, en cierta medida, materializar algo de sus propuestas políticas. Ninguno de los candidatos se ha referido a esa posibilidad, porque en la mente de ambos, desde el inicio, estaba ganar en la primera vuelta y ahora confían en que tienen posibilidad de convocar a sectores para ir al Senado, pero a instalarlo el 20 de julio. Contexto de la noticia: Iván Duque, el debutante que brilló aunque tenía una trayectoria de 15 años en asuntos públicos, primero como consultor de la Corporación Andina de Fomento, CAF, luego como asesor del Ministerio de Hacienda y después como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el que fue evaluador de más de 2000 proyectos de cooperación. Iván Duque se estrenó en la vida política colombiana en 2014, cuando llegó al Senado en la lista cerrada del Centro Democrático.
Según Duque, pese a ser de oposición, no tuvo problema en ser ponente en varios proyectos presentados por el gobierno, por considerar que le servían al desarrollo del país. Aunque solo estuvo un periodo en el Senado, en 2 ocasiones, 2016 y 2017, sus colegas lo eligieron como mejor senador. Sacó adelante 4 leyes de su autoría: el aumento de la licencia de maternidad, la instalación de desfibriladores en establecimientos públicos, la autorización del uso de cesantías en seguros educativos y fue coautor de la Ley de la Economía Naranja, que busca fortalecer las industrias creativas. Según David Andrés Murillo, docente de la Facultad de Derecho de la U. Libre, si Duque fuera de nuevo al Senado, su trabajo seguiría concentrado en la Comisión Tercera sobre Asuntos Económicos, haciendo oposición en temas de presupuesto, reforma tributaria, plan de desarrollo e impacto fiscal en sectores minero-energéticos, y en temas de energías renovables, que es uno de los puntos fuertes de la propuesta política de Petro. Agregó que, además, haría oposición en temas de reforma a la justicia y de implementación del acuerdo de paz con la FARC. Para Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la U. del Norte, Duque no tendrá la misma incidencia política que tendría Petro, porque llegaría a una bancada muy grande, en la que hay un líder indiscutible, al que todos los demás siguen, el senador Uribe. Al respecto, Juan Carlos Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, dijo que Duque no fue un congresista brillante o con debates memorables, pero sí sacó adelante proyectos y tuvo un perfil riguroso y aconductado. Gustavo Petro se proyectó en Senado. Tan pronto Gustavo Petro se desmovilizó de la guerrilla del M-19, llegó a la Cámara de Representantes por primera vez en 1991, por el departamento de Cundinamarca, con el partido político Alianza Democrática M-19. En 1994 buscó la reelección, pero no le alcanzó. En 1998, tras ser agregado diplomático y candidato a la alcaldía de Bogotá, logra regresar a la Cámara por el movimiento Vía Alterna. En 2002 repitió curul. En ese periodo denunció la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía de Luis Camilo Osorio. 4 años más tarde dio el salto al Senado, con la tercera votación más alta. Según Murillo, si Petro vuelve al Senado, su trabajo se centraría en temas de control político, haría fuerte oposición a la eliminación de las altas cortes y a la protección de las acciones constitucionales, sin dejar de lado la oposición que realizaría en temas de política ambiental, seguridad y vínculos de los políticos con grupos ilegales y corrupción. Habría una fuerte oposición a las iniciativas de reforma legislativa y constitucional que realicen las miembros del Centro Democrático, dijo. Para Trejos, Petro tendría un rol más determinante en el Senado, porque si bien llegaría a una bancada minoritaria, tiene antecedentes de debates de control político que son muy mediáticos y tienen mucha resonancia en la opinión pública. Para Petro sería una plataforma política que le daría mucha visibilidad, de cara a sus pretensiones políticas en el próximo cuatrienio. Sobre el particular Néstor Julián Restrepo, doctor en Ciencia Política y docente de la U. de Medellín, afirmó que Petro, por su trayectoria, tuvo más logros en el Senado.
Recordó que sus denuncias en el escándalo de la parapolítica y el carrusel de la contratación en Bogotá hicieron que se volviera reconocido por ser un político serio y responsable. Para Escobar, el mérito de Petro consistió en llevar al Congreso debates muy fuertes contra la parapolítica, la corrupción, poniendo en riesgo su vida, con un nivel de preparación e información alto, que lo hizo posicionar en el país como un jefe de la oposición durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Opinión. Una promesa de la Carta de 1991. Juan Carlos Escobar, Instituto Estudios Políticos UDA. El estreno en el país de la figura de jefe de la oposición es un hecho político trascendental. Eso hace importante en el país el papel de la oposición, que en el pasado fue desplazada, excluida o exterminado. Desde la Constitución de 1991 esa era una promesa no cumplida y finalmente se cristaliza normativamente y se va a poner ahora en ejercicio. Esa vocería servirá para que haya mejores debates de control político.